tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Para terminar con las telecapacitaciones del presente año, tenemos un invitado muy especial, al doctor Juan Carlos Camacho Guevara, especialista del Servicio de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar del Departamento de Odontopediatría de nuestro instituto, quien tratará el tema deficiencia transversal del maxilar. Con ustedes, el doctor Camacho. Puede empezar, doctor. Buenas tardes, estimada teleaudiencia. Voy a compartir mi pantalla. A ver. No sé si se logra ver. Sí, doctor. Ok. Vamos a hablar en esta sesión acerca del diagnóstico y tratamiento de la deficiencia transversal del maxilar superior. En realidad es un temita bastante amplio que queremos, he querido resumirlo de la mejor manera. Y como sé también que nuestra teleaudiencia no solamente son odontólogos, sino pueden ser médicos, enfermeras, que también son papás o mamás, ¿no? Entonces es necesario que puedan identificar estas alteraciones, a veces no solamente con nuestros pacientes, sino también con algunos familiares, ¿no? Que puedan tener algún tipo de inconveniente al respecto. Bueno, acerca de la deficiencia transversal del maxilar, nosotros sabemos, como definición, que es una condición, ¿no? Donde hay una inadecuada relación, digamos, de los dientes inferiores que se encuentran básicamente en una posición más vestibular. Entonces, a veces me preguntan y me dicen, doctor, mi hijito no muerde bien. A veces los pacientes creen que el hecho de morder punta con punta es lo mejor. No, no es lo mejor. Lo mejor es que los pacientes, en una relación adecuada, el maxilar superior contenga al maxilar inferior con los dientes, como si fuese una tapa, una caja, ¿no? Y aquí vemos la fotografía, cómo estas piezas dentarias inferiores están hacia el vestíbulo, hacia afuera, entonces ya es una relación inadecuada. Hay varias causas, ¿no? Por las que nosotros podemos tener esta situación clínica, pero nosotros vamos a abocarnos ahora netamente en la deficiencia transversal del maxilar superior. Es necesario comentar acerca de la prevalencia, ¿no? Y esta entidad es una de las alteraciones más frecuentes observadas en todo tipo de dentición. Podemos ver en niños con denticiones deciduas o dientes de leche, en dentición mixta, cuando el paciente ya está en época de recambio, o en adultos. Es por eso que es necesario tratarlo de alguna manera oportuna, ¿no? Entonces, en el año 89 al 94 se hizo un estudio de 14,000 personas donde vieron que la mordida cruzada posterior era prevalente en el 7% de niños, en el 8% de adolescentes y casi en el 10% de adultos, ¿no? Es necesario siempre tomarlo en cuenta, tomar en cuenta esta relación de estos valores. En el Perú, la mordida cruzada posterior, en un estudio que hizo el doctor de Sola de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el año 84, observó 763 niños, donde un promedio de edad de 12 a 14 años, donde vio un 6,8% de prevalencia. El doctor Serrano en el 87 observó 440 niños de 3 a 5 años, casi un 1% de prevalencia de mordida cruzada posterior, y en el 2002 el doctor Sobero, donde observó más niños, 2,140 niños, donde el grupo de edad era de 3 a 12 años y encontró una prevalencia de 1,91, donde la mordida cruzada posterior bilateral era más prevalente, 1,13, y en el lado derecho
casi 0,5% era mucho más prevalente. En el año 2003, el doctor Suico observó 334 sujetos de 2 a 5 años y de 11 a 17 años, digamos en dos grupos, donde encontró la prevalencia de la mordida cruzada de 12,9 y en una dentición permanente 12,3%, un valor muy aproximado al estudio en Estados Unidos. Y también la más prevalente, perdón, la más frecuente fue en el lado derecho, ¿no? La etiología, ¿qué factores? Hay N cantidad de factores, pero nosotros estamos resumiendo, ¿no? Los principales para hacer un tema bastante entendible. Lo hemos dividido en dos factores, unos que son genéticos y otros son adquiridos, ¿no? Los genéticos ya los pacientes nacen con eso, por ejemplo, pacientes de clase 3 o hipoplasias maxilares, pacientes con fisura palatina, por ejemplo, donde no hay un desarrollo normal del maxilar superior, no solamente transversal, sino sagitalmente, y en clases 3 con hiperplasias mandibulares o combinación de ambas. Vean ustedes los pacientes, ¿no? Aquí hay unas laterodesviaciones donde hay una inadecuada relación de estas molares hacia el vestíbulo. Vean esta alteración sagital y por ende va a tener siempre una atresia maxilar generalmente involucrada, ¿no? Con este tipo de problemas. Y los factores adquiridos, justamente me quiero centrar un poquito en esto. Lo vemos todos los días, sobre todo en pacientes niños con hábitos, ¿no? Algunos hábitos deleterios, hábitos que no deberían permanecer mucho tiempo en los pacientes. Por ejemplo, la deglución infantil. Nosotros sabemos que empezamos una deglución primitiva, una deglución inmadura, pero si esta se prolonga, va a generar algún tipo de problema. Lima es una ciudad de alérgicos, ¿no? Será nuestro clima, la humedad, etcétera, que condiciona a los pacientes a respirar por la boca. Entonces, es otro de los factores. Ahora vamos a conversar cómo influye en la alteración de la forma de nuestro macizo facial y más específicamente en los arcos dentarios. Y hábitos deleterios como la succión digital, succión del pulgar, pérdidas prematuras de dientes de leche, ¿no? A veces por caries, extracciones que lamentablemente se tuvieron que hacer de manera prematura o simplemente no se reemplazaron las piezas dentarias perdidas, pueden condicionar también, ¿no? Y contactos prematuros, como por ejemplo obturaciones hechas de manera muy abultada, ¿no? Van a generar contactos que van a permitir que la mandíbula se deslice funcionalmente para que ésta se acomode y se estabilice, pero en una posición inadecuada. Aquí quiero hablar un poquito acerca de los hábitos, ¿no? Cómo el hábito va a generar, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en un constante equilibrio. No solamente un equilibrio perioral, ya sea por los músculos buccinador, ¿no? Que en este caso que al nosotros comprimimos es una fuerza intrínseca que hace el músculo, pero es contrarrestado por la lengua, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en esta figurita vemos cuando esta lengua, digamos, es interceptada por el hábito de la succión digital, entonces la lengua ya retrocede y empieza a predominar la fuerza perioral, es decir, de los músculos, en este caso el buccinador. Así también en la respiración oral, en la deglución atípica y en la respiración oral, como les había comentado, entonces hay ese desequilibrio muscular. ¿Qué hace? Que los músculos periorales externos de tipo buccinador empiecen a predominar y empiecen a estrechar el maxilar superior. Y tenemos estas situaciones, no sé si nosotros alguna vez hemos visto pacientes con mordidas abiertas, con alteraciones verticales, y nuestro motivo de la exposición de hoy, que es esta alteración transversal, ¿no? Que vemos que la tapa de la caja, que es la mandíbula, se encuentra estrecha y no va a tener esa relación adecuada para poder contenerla.
¿Cómo se observa, no? El cuadro clínico característico. Obviamente se va a ver una inadecuada relación entre dientes maxilares como mandibulares, viendo estos dientes mandibulares por fuera, ya no son contenidos por los maxilares y con una desviación, que esto es lo más peligroso que puede haber. Es una desviación, vemos aquí las líneas medias, la línea media superior probablemente esté centrada, de repente habría que evaluarlo con una fotografía extraoral, pero ya hay una desviación probablemente de la mandíbula hacia el lado derecho, justamente para acomodar o estabilizar esa mordida, pero en una posición inadecuada. Vean ustedes la atresia, aquí hay algunas piezas cruzadas, ¿no? Es importante saber. Y nosotros tenemos que definir, ¿no? Porque hay varios tipos de orígenes, ¿no? Digamos, ¿no? Una mordida, mordida cruzada posterior de origen dentario. ¿Cómo podemos ver eso? Cuando el ancho del paladar es adecuado, pero los dientes se encuentran ligeramente palatinizados y ya genera este tipo de mordida cruzada. Entonces, probablemente el tratamiento aquí pueda ser con una expansión dentoalveolar, es decir, no voy a involucrar de repente un tratamiento con el hueso, pero con un tratamiento dentoalveolar podría solucionar. Ya cuando el origen es esquelético, probablemente el paladar se encuentra atrésico o una disminución en la longitud transversal y probablemente los dientes estén de manera adecuada, posicionada adecuadamente, ¿no? En la angulación. Puede también que estén ligeramente palatinizados o pueden estar también inclinados hacia el vestibular, que es otra situación que tenemos que tomar en cuenta. Y la alteración funcional. La alteración funcional, normalmente hay un desplazamiento, se da en el cierre. Ya cuando uno va a ocluir, hay ese desplazamiento. Generalmente se da por o atresia o puntos prematuros de contacto, ¿no? Entonces, como hay inestabilidad de la mandíbula, entonces nosotros llevamos que la mandíbula de alguna manera se posicione en una posición más funcional y vean que es distinta a cuando haya un cierre completo donde ya se está desviando, ¿no? Entonces es importante la evaluación clínica para de alguna manera descartar el problema, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico, vamos a resumirlo primero, lo más importante es la historia clínica, donde nosotros vamos a hablar un poquito de la anamnesis, si el paciente, ¿no? Hablar con los pacientes pequeñitos, con las mamás y decirles, bueno, qué es lo que está pasando, si se succiona el dedo, respira por la boca, hasta qué edad le da también la lactancia materna, muy importante, por el hecho de la actividad de la succión hacen predominar probablemente los músculos periorales. Después, ya un poquito más grandes los pacientes que puedan colaborar, se puede hacer un examen fotográfico, como poder evidenciar, por ejemplo, algunas alteraciones faciales, ya sea desviaciones de mandíbula, ¿no? Muy importante. Y también se toma radiografías para ver los estadios de maduración, las formas y tamaño, la cantidad de raíces, formas de huesos, condi, etcétera, ¿no? Y la relación, digamos, transversal que puede darse a una radiografía posterior anterior para evaluar. Eso lo vamos a hacer, evaluar más adelante. Y también el análisis de modelos, que nosotros tomamos esas famosas impresiones y hacer modelitos de yeso para hacer los análisis respectivos y las mediciones, ¿no? Y para hacer el diagnóstico transversal del maxilar hay varios análisis al respecto, pero voy a resumirlo en tres que podríamos explicarlos a continuación. Listo. El primer análisis que vamos a explicar es el análisis del elemento 3 de Andrews. En realidad, el análisis de Andrews son varios elementos, pero el elemento 3 se va a circunscribir en la parte transversal. ¿Qué es lo que habla? ¿No? Dice,
Andrews habla acerca de la relación transversal del maxilar y ya habla mucho de un reparo anatómico que él le puso el nombre Bordewalla, ¿no? Que viene de su nombre, del hijo y del papá, ¿no? Que este Bordewalla es una ligera elevación que va a coincidir de alguna manera con el fulcrum de las molares, ¿no? De las raíces, y va a ser la separación que se va a dar entre la encía adherida y la encía móvil, ¿no? Entonces, él menciona que este borde igual es estable, ¿no? Y de la línea para abajo, en la mandíbula, esos son eh, algo anatómico que no se altera fácilmente, ¿no? Son reparos anatómicos que no se alteran con facilidad. Entonces, habla del borde Walla, ¿no? Entonces, como algo estable, a comparación de la maxila, que sí puede tener una alteración, ¿no? Este borde Walla, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, que está escrito en el artículo de Tamburrino, de donde saqué el análisis resumido para que ustedes lo vean. Normalmente el borde Walla debería tener una relación con las molares, ¿no? Porque a veces las molares pueden estar inclinadas, ya sea hacia vestibular o sublingual. Debería tener una relación del borde Walla, que es esta, donde estoy colocando a borde Walla, esa distancia debería ser normalmente 4 milímetros menos de la distancia que existe del punto FA al otro punto FA. ¿Qué cosa es el punto FA? Son digamos, el centro de la corona clínica de la molar. Es decir, del centro de la corona clínica de la molar inferior, de la primera molar inferior, que es el punto FA, al borde Walla debería haber 2 milímetros. Si hubiese más es porque la molar o está lingualizada, o si hubiese menos es porque la molar está vestibularizada. Entonces ya tenemos de alguna manera la primera digamos, base para nosotros tener en cuenta de dónde tenemos que partir, ¿no? Una distancia transversal, algo más, estandarizada, ¿no? Y habla también de la distancia intermolar superior. ¿Qué es lo que dice el doctor Andrews? Que nosotros tenemos que optimizar la angulación de las molares superiores, ¿no? Vean en el ejemplo que aquí logra hacer el doctor, aparentemente estas molares están bastante vestibularizadas, 1 grado, entonces va a restar 1 grado por lado, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el ensayo aquí. En la mandíbula, la distancia de borde Walla a borde Walla es de 50 milímetros en el paciente. Y la distancia del punto FA al punto FA del otro lado es 44 y hay una diferencia de 6. Es decir, 3 por cada lado, pero debería ser 2. La diferencia es 2. Entonces, tendría que verticalizar la molar inferior 1 milímetro por lado. Aquí, 1 milímetro por lado, 1 milímetro por lado. Aquí, verticalizar la molar 1 milímetro por lado. Entonces, la diferencia debería ser 4. Hay 6, pero se resta y tenemos 2 milímetros que tenemos que corregir de alguna manera, verticalizando la molar 1 milímetro por lado. Entonces, digamos, la distancia óptima mandibular de FA a FA debería ser los 50 milímetros que hemos medido nosotros de la distancia Walla derecho al lado izquierdo, menos 4, estos 46 milímetros debería ser lo ideal que debería medir del punto FA de la molar al otro lado de la molar. Eso es lo ideal. Entonces pasamos a la mandíbula, a la maxila, perdón. Entonces, en la maxila, según el ejemplo, debería disminuir 1 grado por lado. ¿Por qué? Porque está bastante vestibularizado, entonces debería colocarse de alguna manera en una angulación correcta, disminuyendo 1 grado por lado, ¿no? Entonces se hace el ajuste, dice, ¿no? Nosotros vamos a medir la medida de FA, del punto FA del molar superior al FA del molar del otro lado, en el maxilar superior, y en el ejemplo
encuentran 45, pero con esta corrección de 1 grado por lado debería ser ya el FA ajustado, debería ser 43. Esto es lo que debería ser. Entonces, ¿cuál es la distancia óptima de F.FA del maxilar superior? Debería ser 46 milímetros, que es de la mandíbula, más 5, que esa es la diferencia ideal que debería tener, según el doctor Andrews, el maxilar superior con el maxilar inferior. Entonces le suma de los 46 milímetros que tiene el paciente, idealmente, ¿no? Le suma los 5, debería tener 51, pero el paciente tiene 43, entonces hace una resta de 51, que es lo ideal, a 43, son 8 milímetros, es decir, que nosotros tenemos la necesidad de expandir nuestro maxilar superior 8 milímetros. Entonces, esa es una manera de tomar en cuenta, resumiendo, aquí voy a retroceder, resumiendo, tomando en cuenta que este borde Walla es estable, en base a eso hago el ajuste de las inclinaciones de los molares a una inclinación adecuada y en base a eso lo proyecto al maxilar superior, también hago una corrección de las inclinaciones y el resto de lo que debería ser a lo que tiene, ¿no? Y debería tener 8 milímetros de necesidad de expansión según el doctor Andrews. Esa es la primera forma de hacer el diagnóstico transversal del maxilar superior para ver cuánto tenemos que expandir. El segundo análisis que les quiero comentar es acerca del análisis posterior anterior de Ricketts. Para este análisis se tiene que hacer una toma de una radiografía posterior anterior, como en una batería de exámenes que siempre nosotros les indicamos a los pacientes, donde se ubican 2 puntos maxilares. Uno es el punto yugal, que se encuentra en la parte más profunda de la pared lateral del maxilar superior, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y el punto antegonial, como su nombre indica, es una escotadura que se encuentra por delante del ángulo goniaco de la mandíbula, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Estas dos longitudes se miden y se resta. De antegonial derecho a antegonial izquierdo menos punto yugal derecho a punto yugal izquierdo. Y el doctor Ricketts sacó una tabla, ¿no? Decía, ¿no? Trató de relacionar la edad a los 9 años, la maxila, cuánto debería tener en longitud de punto yugal a punto yugal y cuánto le correspondería en mandíbula con una diferencia, ¿no? Básicamente es un análisis estadístico que él sacó y ver una tabla que es lo que podía estar bien. Entonces, nos vamos a un ejemplo pequeño de un paciente de 21 años, donde el paciente tiene una distancia interyugal de 58 milímetros y una distancia antegonial de 85.4. Entonces, nosotros sabemos que también el doctor Ricketts toma en cuenta la mandíbula como una entidad un poco más estable que el maxilar superior. Entonces busca este valor 85,4 en la tabla o un valor o más próximo y aquí encuentra un valor de 85.8. Entonces pone 85.8 le correspondería un ancho interyugal de 66.2 y una diferencia de 19,6. Esto es lo que debería tener este paciente más o menos, pero tiene 27,4 en la diferencia de las dos raíces, de las dos longitudes, perdón, y hace la resta de lo ideal, de lo que tiene el paciente menos lo ideal. Es decir, el paciente tiene una diferencia de las dos longitudes de 27,4 y le resta lo que dice la tabla, ¿no? 19,6 y sale 7.8 milímetros, que es la necesidad de expansión del maxilar superior. Este es una segunda forma de hacer este análisis transversal. Y por último, en cuanto a análisis, voy a hablar acerca del análisis de la Universidad de Pensilvania, que utiliza mucho ya una nueva arma, digamos, que tenemos en cuanto a análisis
auxiliares, ¿no? Es la tomografía tipo combi. ¿Qué es lo que hace este análisis? Simplemente, igual, va a haber una resta, dice el análisis, donde toma la distancia de la mandíbula y toma en cuenta al análisis de Andrews tomando la distancia y trata de ubicar el borde Walla. Entonces, el borde Walla lo ubica en la mandíbula en los 3 planos del espacio, ¿no? Es la parte más externa, ubicada más o menos a la altura de la primera molar. En otra vista debe estar a la altura de la furca de la molar, ¿no? Esto en referencia, digamos, a la ubicación de los puntos en la mandíbula, y en la maxila toma en cuenta los puntos yugales superior e inferior del análisis de Ricketts. Es decir, que toma, repitiendo, los reparos anatómicos de la mandíbula de Andrews, que es el borde Walla, y de Ricketts, que es del borde yugal, ¿no? ¿Y qué es lo que llegan a concluir en la Universidad de Pensilvania, el análisis de Pensilvania? Demuestran que la diferencia transversal óptima que debería haber entre estas dos longitudes, que dicho sea de paso son un poco más estables, por ser un análisis combin digital, debería ser de 5 milímetros en pacientes maduros. Es decir, la mandíbula debería ser 55 según el ejemplo, y la maxila debería ser de 60 según el análisis de la Universidad de Pensilvania. En este caso, la maxila es mayor. Recuerden ustedes que en la mandíbula, en el análisis de Ricketts, toma la distancia intergonial. En cambio, en el análisis de la Universidad de Pensilvania, toma el borde Walla. El tratamiento. Para nosotros definir un poquito el tratamiento, tenemos que conocer algunos elementos anatómicos, ¿no? Que ha ido cambiando, digamos, los conceptos a través del paso del tiempo. Se creía que la maduración de la sutura medio-palatina iba de acuerdo a la edad, pero no hay una relación directa para yo, digamos, aseverar que a los 8, 9, 10 años ya debería, ¿no?, hacer algún tipo de terapia. Entonces se decidió hacer un estudio individualizado, es decir, nosotros deberíamos tomar ya sea una radiografía oclusal o una tomografía y hacer un análisis individualizado de la sutura del paciente, ¿no? Y aquí estoy tomando en cuenta a un autor, al doctor Algileri, que estudió este tipo digamos, de la maduración de la sutura y lo clasificó en 5 estadios. El estadio A. En el estadio acá vemos, esto representa el agujero incisivo, representa la unión, digamos, la sutura del hueso maxilar en su porción del paladar con el hueso palatino, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo representa? Básicamente el estadio A es una línea recta, ¿no? Lo representan como una línea recta de alta densidad, según lo que comenta, con poca o nula interdigitación entre sí, ¿no? En el estadio B ya habla de una sutura media que asume una forma un poco más irregular, ¿no? Ya no es una línea recta, sino es una línea festoneada, ¿no? De alguna manera vemos alta densidad. Dice, los pacientes que están en el estadio B también pueden tener áreas pequeñas donde se ven 2 líneas paralelas. En algunos pacientes se puede ver eso. Y en el estadio C, la sutura medio-palatina, generalmente después de este agujero incisivo, dice que se va a ver como 2 líneas que van a estar, digamos, paralelas entre sí, ¿no? Va a ser un hueso de alta densidad, de alguna manera también se caracteriza por eso. Y en el estadio D va a haber ya una osificación, o ya se empieza a cerrar de alguna manera la sutura, pero a nivel del
hueso palatino. Justamente por eso puse esta imagen de una vista del cráneo, ¿no? De una vista oclusal. Veamos, aquí en verde se encuentra el hueso palatino y aquí ya en el estadio D ya se encuentra ya osificado, ¿no? Sabemos que la sutura medio palatina se osifica de atrás hacia adelante, eso es bueno saberlo. Y en el estadio E ya se ha producido la fusión de las dos hemimaxilas y ya no se va a ver una línea como en otros estadios para poder valorar la sutura, ¿no? Esto es necesario comentarlo porque en base a la estructura anatómica de la sutura mediopalatina va a depender el éxito de la expansión rápida del maxilar o la disyunción, como querramos llamarlo, ¿no? Es necesario conocer. Y se han dado cuenta que no he hablado mucho acerca de edades, porque según estos autores sugieren hacer el análisis individualizado de cada sutura. Pero también es necesario recordar un poquito de anatomía, ¿no? Sabemos que el maxilar superior son dos huesos, es un hueso par, digamos, en ambos lados, que vean que tiene proximidad con la porción cigomática, ¿no? Vean ustedes tanto al lado derecho y en algún momento va a representar el contrafuerte cigomático, que va a ser uno de los contrafuertes que se va a oponer a esta separación de los dos hemimaxilares, ¿no? A veces el hecho de poner aparatos no solamente es hacerlo de manera mecánica, sino saber también qué huesos estamos movilizando, ¿no? Vean ustedes, aquí está el contrafuerte cigomático, que como había manifestado es uno de los reparos anatómicos que se contraponen a este movimiento de separación de los dos hemimaxilares. Aquí están los contrafuertes. Pero ahora en literatura un poco más reciente se creía que este contrafuerte cigomático era la estructura que más se oponía, pero ahora menciona el contrafuerte constituido por el esfenoides Bohmer, ¿no? Vean ustedes, este es una figura, una gráfica de una base de cráneo donde vemos graficado o pintado en verde el hueso esfenoides. Vean ustedes el hueso esfenoides, a través de qué hueso se va a conectar con el maxilar superior. Vean ustedes, ya aquí ya se pintó de verde el hueso, ¿no? Que es el hueso Bohmer, que es un hueso impar, ¿no? Y mencionan que este contrafuerte esfenoides Bohmer es el que más se opone a la separación, ¿no? De los dos hemimaxilares. Y aquí vemos justamente el hueso que queremos movilizar, ¿no? Y separar, digamos. En cuestión del tratamiento ya propiamente dicho, tenemos que saber que las mordidas cruzadas, sobre todo las posteriores, no se autocorrigen. Casi siempre tenemos que nosotros intervenir. Y estas mordidas cruzadas, si no se corrigen, se van a ver a través de las diferentes dentición decidua, mixta y permanente, ¿no? El hecho de que persista esta mordida cruzada va a generar un problema funcional y probablemente empieza como funcional y puede hacerse un problema anatómico verdadero, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tratamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar de los 3 tipos de denticiones. No me voy a sentar, simplemente quiero hacer el comentario y dejar el mensaje, ¿no? Que este tipo de alteraciones se tienen que tratar mientras más antes mejor. Entonces, el tratamiento de este tipo de alteraciones en una dentición decidua, vean ustedes, un paciente con un plano o un borde oclusal, un arco de alguna manera trésico que no es aparentemente concordante con la mandíbula, lo vemos un poco más ancho, más ovoide, este es un poquito más triangular y efectivamente vean que no coincide esta oclusión y la mandíbula, por ende, tiene que desviarse, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente,
empezamos de poco con los niños, ¿no? Mucho viendo la colaboración del paciente, empezar con este tipo de aparatitos, ¿no? Sabiendo que es una desviación, alteración transversal. Eso es muy importante, tenemos que partir del diagnóstico. Sabiendo que esta es una alteración transversal, vamos a poner este tipo de aparatos removibles. Puede ser con el corte en el medio del paladar, o pueden ser así, al lado, por ejemplo, en la parte lateral, para tratar de empujar o movilizar algunas piezas dentarias de manera dental, dentro alveolar nada más. No estoy hablando de una expansión que involucre el hueso, pero que sí me va a permitir unas mejores relaciones oclusales y por ende el centrado y evitar esa desviación que se observa aquí funcional, que en algún momento pasa a ser esquelética si no se trata. Paciente del hospital que vemos aquí, efectivamente con una alteración, vean ustedes alteraciones aquí transversal, que cursó con un aparatito bien parecido a este, y que mejoró, ¿no? Y centró la línea media y mejoró, las relaciones interarco mejoraron y el paciente simplemente ahora se encuentra en observación. La parte facial, vean ustedes cómo se observa la laterodesviación, que perdura un poco en tejidos blandos. Esperemos que este acomodo de tejidos blandos se vaya dando de manera paulatina. Primero corregimos la parte oclusal, la parte ósea, y el acomodamiento de los tejidos blandos se espera que se dé posteriormente. De todas maneras, aquí vemos, vean ustedes, cómo la estructura de nuestra sutura medio palatina va cambiando. Dice que en el recién nacido se ve, ¿no?, una sutura que es casi recta, ¿no? No estoy haciendo un análisis como lo sugerí anteriormente, pero sí cómo se va cambiando. Se va haciendo, miren, en una dentición mixta, se va haciendo un poquito más sinuosa, y en una dentición tipo permanente o ya en edad de adolescente, vean que se hace mucho más sinuoso que cuando nosotros hacemos el procedimiento de la expansión o disyunción. Tenemos que crear unas microfracturas aquí porque los huesos se encuentran bastante interdigitados, ¿no? Y vamos a hablar acerca del tratamiento en dentición permanente. Sabemos que podemos poner varios aditamentos que están apoyados en piezas dentarias. Bueno, nosotros creo que todo el conocimiento es una curva de aprendizaje, ¿no? Yo hace algunos añitos aprendí a hacer las disyunciones netamente apoyados solamente en piezas dentarias, ¿no? ¿Y qué es lo que nos menciona aquí? Como una reflexión, ¿no? Que la expansión rápida del maxilar es un procedimiento ortopédico correctivo que busca estimular el crecimiento transversal por activación de la sutura media del maxilar. Es muy importante tener en cuenta eso. Y vean ustedes aquí lo que les comentaba: una dentición permanente, un tipo de aparato apoyado con dos bandas en molares y dos bandas en premolares, y haciendo la disyunción apoyado, como le voy a repetir, en piezas dentarias. En algún momento lo hicimos bastante, sí funciona. Vean ustedes la separación de la sutura que se da en forma de B, donde el diastema interincisivo es nuestro signo más contundente que estos dos huesos se han separado. Y a nivel posterior, como sabemos, aquí se encuentra ese famoso contrafuerte vómeres esfenoides que no nos permite esa separación fácil, ¿no? De alguna manera se opone a la fuerza ortopédica, pero sí funciona. Sí funciona, y aquí vemos otro tipo. Vean ustedes aquí dos tipos de aparatos, uno con un cuerpo acrílico, donde también se pueden poner eh, algunos aditamentos, ya sean resortes o ganchos, ¿no? Tipo HAS, llamamos a este disyuntor, y este es el disyuntor tipo Hyrax, que tiene un cuerpo netamente metálico. Aquí tenemos 4 bandas, aquí tenemos solamente 2 bandas, y en algún momento escribimos un artículo hace algunos años donde proponíamos
este diseño, ¿no? Para evitar bandear cuatro piezas dentales, no dos. Pero, bueno, como comenté, pues es una curva de aprendizaje y con las evidencias vamos mejorando las técnicas, ¿no? Y pasamos a la expansión asistida quirúrgicamente o comúnmente llamada el SARPE. Para nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos ya naturalmente unas piezas inclinadas hacia el vestibular y sabemos que al hacer la disyunción vamos a tener no solamente un efecto ortopédico de separación, sino un efecto dentro alveolar y queremos minimizarlo? Podemos entrar a este tipo de procedimiento donde el cirujano, el maxilofacial, nos puede facilitar una fractura quirúrgica tipo Lefort 1 y previamente nosotros elaboramos un disyuntor, ¿no? De preferencia menciona la teoría que un Hyrax, de preferencia, bueno, aquí por gráfica pusimos con un cuerpo de acrílico, pero de preferencia un Hyrax, que después de hacer la fractura quirúrgica se hace la instalación y se deja, ¿no? Hay varios protocolos, digamos, mencionan tiempos de latencia de 7 días, otros autores de 3 días, y comienzan las activaciones, ¿no? Activaciones de 2 activaciones diarias, donde es 1/4 de milímetro y empezamos a hacer la separación después de que el cirujano nos despegó las suturas con un procedimiento quirúrgico. Ese es el procedimiento SARPE, que es la expansión palatina rápida asistida quirúrgicamente. Normalmente, este tipo de procedimiento se hace en sala de operaciones, ¿no? Porque son varios complejos que se tienen que despegar, ¿no? Entonces, indicado en pacientes ya adultos, en pacientes que ya sabemos que vamos a tener pocas opciones de hacer la separación de los dos semimaxilares, pero por terapia tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces nos tenemos que ver obligados a hacer este despegamiento óseo. Y también podemos mencionar una expansión rápida del maxilar asistida con mini tornillos y también apoyados en piezas dentarias. Vean ustedes que es el procedimiento se llama MARPE, que es la expansión rápida asistida con mini tornillos. Vean ustedes, son 4 mini tornillos, generalmente de 11 a 13 milímetros, que perforan el hueso del paladar, pero no son monocorticales, sino bicorticales, que hasta a veces puede llegar a ligeramente sobrepasar el piso de las fosas nasales, sin alteraciones, por supuesto. En la ubicación, los autores recomiendan hacerlo siempre a nivel parasutural, es decir, paralelo a la sutura, pero muy próximo a la sutura, no alejado, porque tenemos varios reparos anatómicos que podríamos lesionar. Vean ustedes aquí, se hace la activación igual y podemos generar un diastema anterior apoyado no solamente en molares, sino en mini tornillos. Ahora, hubo bastante cuestionamiento acerca de que no podía ser un procedimiento que sea solamente con mini tornillos. Entonces los autores comentaron que el hecho de estar apoyados en las molares no es que se van a vestibularizar, pero sí van a estabilizar de que este tornillo no rote, ¿no? Porque a veces el hecho de rotar puede generarnos riesgos de fracturas de tornillos. Hay otro procedimiento que se llama el VAMPE, pero netamente apoyados en tornillos, que simplemente lo menciono. ¿Qué efectos adversos podemos tener en este tipo de procedimientos? Una necrosis de la mucosa del paladar por el hecho de la compresión que se pueda dar, dehiscencia o alguna fenestración de repente en piezas dentarias que son como pilares para la disminución, ¿no? Deformación de tornillos. Por eso es que en el procedimiento MARPE se sugiere no solamente poner los 4 tornillos en el paladar, sino también colocarlo en las molares para evitar esta rotación y la fractura de los tornillos, ¿no? Al colocarlos también no alejado de la sutura, porque podríamos generar
alguna perforación de un vaso importante, ¿no? O también podemos tener fracaso del tratamiento, de repente si no hemos estudiado bien la configuración de la sutura, y la recidiva. ¿Cuál es la recidiva? La recidiva es muy importante controlarla, ¿no? Hay varios protocolos para poder hacerlo. A veces se sugiere en el tratamiento MARPE, por ejemplo, hacer la disyunción y dejar el aparato 3 meses, después cambiarlo por otro aparato y dejarlo 6 meses adicionales. En realidad son 9 meses de estabilización, más o menos, que teóricamente pasaría los 6 meses de la remodelación ósea que necesita, ¿no? El tejido óseo para poder estar ya de manera estable. Voy a presentar un casito clínico que me gustó tratar en el instituto. Es de un paciente de 9 años y 3 meses que aparentemente a la sonrisa vemos una marcada, ¿no?, desviación mandibular hacia el lado derecho, ¿no? Ya cuando vemos una alteración de la línea media con desviación mandibular, siempre nosotros nos ponemos alerta, ¿no? Porque las causas son varias. Y vemos efectivamente, vean ustedes, una inclinación del plano oclusal, un canteo con una mordida cruzada lateral y una alteración evidente transversal. Vean ustedes cómo la conformación del arco superior no es concordante con el arco inferior y por ende este paciente está de alguna manera descompensado, ¿no? Hicimos nuestra toma radiográfica donde pedimos nuestra radiografía panorámica, nos permite ver la cantidad de dientes, la anatomía, vean ustedes siempre observar la forma y tamaño de los cóndilos para ver si ya no hemos generado o ya el paciente ha generado una alteración esquelética y una radiografía posterior anterior donde nos permite hacer los análisis transversales que les había comentado. Pero también no solamente es un análisis transversal, tenemos que hacer un análisis sagital, que es lo que nos llama la atención de este paciente. Nos llama a una protrusión, no de repente con una inclinación excesiva de los incisivos, pero sí una protrusión de los tejidos blandos. Recuerden ustedes que los pacientes con tejidos blandos generosos, a veces se ven esas protrusiones labiales que no obedecen pues a las inclinaciones de los incisivos, a diferencia de los pacientes que tienen el tejido labial más delgado. Y aquí hacerle el caso completo. ¿Y qué es lo que hicimos? Le hicimos primero, le colocamos un aparatito tipo removible, ¿no? Es un aparatito parecido a este, pero le llenamos la parte oclusal aquí para mejorar este canteo, vean ustedes. Este canteo como que está colapsado el lado izquierdo de la mandíbula, entonces aumentamos un poco de acrílico más a esta placa y este tornillo con este mismo fundamento para empujar las dos piezas dentarias que estaban cruzadas, en este caso el incisivo lateral y el canino deciduo. El tratamiento nos duró de primera fase con 2 placas, nos duró aproximadamente 1 año y medio y pasó a una segunda fase. Donde en la segunda fase, ya de 10 años, 11 meses, vemos al paciente sagitalmente no desagradable, pero sí con un tejido bastante generoso de tejido blando, pero vemos que no hay esa asimetría marcada, digamos, de la mandíbula, ¿no? Y así empezamos, digamos, la segunda fase. Vean ustedes, sigue todavía esta desviación de la línea media, la laterodesviación mandibular hacia el lado derecho del paciente, y aquí hemos tratado de que las molares y premolares erupcionen más de este lado para que el canteo de la mandíbula, digamos, la inclinación del plano oclusal haya mejorado y veamos, y ha mejorado, vean ustedes cómo ha mejorado, pero aún así ya pasa a su segunda fase. Es necesario comentar a los papás que estos tratamientos son bastante largos, ¿no? Y que pasan ahora a otro tipo de aparatos, como son los aparatos multivibráticos. Efectivamente, hicimos otra vez sus análisis, vemos este crecimiento bastante de los labios, ¿no?
que se ven bastante protrusos, y vemos también un desarrollo. Aquí falta cerrar un poquito los ápices de los premolares y esperamos un poquito para empezar nuestro tratamiento multibracket. Y empezamos nuestro tratamiento multibracket, hicimos alineamiento nivelación, vean ustedes, hicimos un desvío a nivel premolar para girar aquí, derrotar premolares, pero como nosotros sabíamos que la mandíbula se estaba desviando hacia el lado derecho, tratamos de mejorarlo o contrarrestar con unos elásticos cruzados, que dicho sea de paso, el paciente los utilizó mal, utilizó unas ligas más pequeñas y nos generó, vean ustedes, un tipo de asimetría del plano oclusal. Vean ustedes la conformación de la forma del arco, está completamente asimétrico. Se fue para el otro lado, a pesar de que tenía alambres bastante gruesos. Vean ustedes aquí alambres rectangulares, arriba tengo alambres rectangulares, pero simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Suspendimos los elásticos y decidimos continuar con el alineamiento de nivelación y el encaje, digamos, la concordancia del arco superior con el arco inferior. Aquí vemos que hay una ligera desviación mandibular, pero en postural no se observa, solamente a la sonrisa. Y aquí vemos ya un arco mucho más conformado, concordante, maxila-mandíbula, y empezamos a hacer nuestra fase de intercuspiración, vean ustedes, aquí, y siempre manteniendo esta distancia transversal que queríamos evitar la recidiva, ¿no? Pero vean ya líneas medias casi centradas, y ya el paciente, ya presto para el retiro de brackets. Vean ustedes aquí, se ve la simetría, pero aquí de alguna manera me sigue desviando el tejido blando, tiene una sonrisa desagradable, aparte el perfil es agradable también. Ya el paciente sin brackets. Aquí nos rebotó probablemente medio milímetro, ¿no? El paciente después tiene controles después de un año, año y medio, y está estable felizmente. Entonces vean esta alteración, ¿no? Vean la fase inicial, cómo hemos tratado de mejorar y cómo se ha hecho bastante con el diagnóstico y la colocación de la placa removible. Y igual sea mejor la conformación del arco superior con el arco inferior. La comparación que aquí la sonrisa continúa o menor, pero en postural aquí se ve, aquí no se evidencia, ¿no? Muy importante recalcarlo. Y este es un comparativo de la segunda fase, como empezamos su segunda fase con la fase final. Aquí afianzamos su relación canina, verticalizamos un poco los caninos, mejor en el lado izquierdo que el derecho. Las fotos. Y hicimos un trazado final donde nos permite ver a nivel sagital que la inclinación de los incisivos, tanto superiores e inferiores, no se alteró. Casi es la misma medida. Lo que sí ha crecido este paciente es a nivel de tejidos blandos. Vean ustedes la eversión del labio inferior, pero en cuestión de inclinación de incisivos permanece casi igual. Ok, les agradezco mucho la atención prestada. No sé si hubiese alguna pregunta. Sí, doctor, nos han llegado preguntas por el interno. Ok. Primera pregunta, ¿hasta qué edad se puede corregir las alteraciones transversal del maxilar? Ok. Como bien lo había comentado, relacionar, digamos, el crecimiento óseo con la edad, a pesar de que se ha tratado de hacer exámenes de maduración ósea, no es contundente, ¿no? La respuesta. Voy a explicar de repente esto con ejemplos, ¿no? Yo tengo un caso también, pero en niña,
que traté de corregir la alteración transversal a la misma edad de o 9 años aproximadamente, niña, pero la corrección se dio, pero conforme empezó el pico de crecimiento se volvió a desviar, ¿no? Entonces, decirle a partir de los 9 o 10 años empieza la corrección, sería, digamos, muy atrevido, pero sí le puedo indicar que mientras más prematuro sea la intervención del profesional es mejor, no solamente en la corrección transversal, sino en la eliminación de hábitos, que es lo más dañino, ¿no? Porque a veces uno corrige con aparatología, pero no corrige los hábitos, entonces quita aparatos y nuevamente los músculos empiezan a hacer su trabajo, ¿no? Y alteran nuevamente la oclusión. Bien, doctor, pero ¿hasta qué edad podría ser? ¿Hasta qué edad? Ah, ya, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué? Nosotros hemos visto que con la colocación de tornillos y con cirugía se puede hacer expansiones quirúrgicamente asistidas hasta en pacientes adultos. Ah, bien, doctor. Esa es la pregunta que hacía ya. Así es. ¿Cuál es el pronóstico de un tratamiento tardío en adulto? Me imagino, tardío ya es cuando, o en un adolescente. El pronóstico, mientras más pronto se trate, es mejor. Lo que sí he visto en mis casos es que a veces tratamos la parte ósea y como se los he mostrado, pero la parte de tejidos blandos demora, todavía sigue, digamos, esa asimetría en tejidos blandos o la parte facial, ¿no? Lo mismo sucede con cirugía ortognática. A veces mandamos nosotros, creo que hace poco ha habido una exposición de tejido, de cirugía ortognática, a veces uno corrige el hueso, acomoda, pero todavía sigue desviando. Parece que hay ese tipo de memoria de los ligamentos y músculos, ¿no? Que poco a poco se van dando, ¿no? Se va regularizando. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El hecho de tratarlo prematuramente, lo más antes que se pueda, no solamente hábitos, sino con aparatología, y el éxito sí es estable. Hay mucha estabilidad ósea, sobre todo en pacientes adultos con procedimientos ortopédicos efectivos, ¿no? Ayudado con cirugía y tornillos. Bien, doctor. Otra pregunta. Es muy frecuente observar asimetría facial en muchas personas. ¿Esta es consecuencia de deficiencia transversal del maxilar? No. Eh, Nosotros tenemos que evaluar al paciente en los tres planos del espacio, ¿no? Hoy solamente me he ocupado de la deficiencia transversal porque hay alteraciones sagitales y alteraciones verticales. Generalmente las maloclusiones son una mezcla de todo, ¿no? A veces este tipo de procedimiento, por ejemplo, expansión del maxilar, es una parte del tratamiento de una maloclusión clase 3, por ejemplo, ¿no? Donde quiero corregir una alteración sagital, es decir, anteroposterior, pero necesito hacer una expansión, una disyunción. Entonces, como parte del tratamiento, hay una alteración transversal que tengo que mejorarla, pero también hay alteraciones sagitales y también alteraciones verticales. Ahora, puede haber, como también lo había comentado, asimetrías que no son causadas no solamente por alteraciones transversales, sino por crecimientos asimétricos de mandíbula, ¿no? Entonces, en mi análisis yo agarro, probablemente yo tengo una asimetría de mi maxilar, pero veo y evalúo la mandíbula y solamente tomando la panorámica a veces puedo ver un cóndilo y una rama mucho más larga que la otra. Entonces, ya puede ser mezclado, ¿no? El problema. Deficiencia transversal con una alteración mandibular en crecimiento, ¿no? Bien, doctor. Tenemos una última pregunta. ¿Los pacientes con trismus por problemas neurológicos o psicológicos pueden presentar deficiencia transversal del maxilar? ¿Cómo se puede prevenir? Si es así, ¿cómo se puede prevenir? En realidad, la deficiencia transversal del maxilar, ¿qué es lo que puede generar? ¿No? Puede generar una desviación funcional de la mandíbula. Y al generar una desviación funcional de la mandíbula, va a generar contactos que no son adecuados. Estos contactos que no son adecuados
puede generar un problema de articulación, dolor en articulación, de repente un clic articular, etc. Pero también yo puedo tener otro paciente con deficiencia transversal del maxilar toda su vida, pero nunca hizo una alteración de articulación. ¿Me entiende? Entonces no hay esa relación directa que yo pueda aseverar. Paciente con problema transversal maxilar va a tener problema de articulación. No es así. No es así, pero sí se ha relacionado, pero no podría aseverar de que hay una relación directa. Bien, a ver, vamos a ver, aquí ha llegado algo. ¿Hasta qué punto es posible expandir el maxilar en milímetros? Teniendo en cuenta el contrafuerte esfenobomeriano. ¿Le repito? No, está bien. Ya, está bien. En realidad se ha visto expansiones hasta de 8 milímetros, ¿no? Con estabilidad, ¿no? Sí he visto procedimientos quirúrgicos que ya están, digamos, asistidos con aparato tipo distractores, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes fisurados que tienen un problema sagital del maxilar superior y el profesional trata de protruir ese maxilar hacia adelante, entonces ya hay un procedimiento de distracción, ¿no? Entonces, pero básicamente todo está de acuerdo o en función a la discrepancia que tenga. Recuerden que nosotros tenemos un límite que es la mandíbula, ¿no? Yo voy a expandir hasta donde la mandíbula lo necesite, ¿no? Es muy importante saber eso. O hasta que la mandíbula, si es que no logro hacerlo de manera completa, tengo que compensar con inclinaciones de piezas dentarias posteriores. No podría decir de repente 15 milímetros, 16 milímetros, no, eso es en base y digamos, a la necesidad del paciente o el problema de la maloclusión. Bien, doctor. A ver. La expansión maxilar podría causar DTM, disfunción transversal del maxilar. La expansión maxilar. La disfunción de temporomandibular es multifactorial, ¿no? O sea, yo le podría decir no hay una relación directa, ¿no? Probablemente yo podría hacer expansión a un paciente y podría disfuncionarlo porque previamente el paciente tuvo, digamos, riesgos, ¿no? Por ejemplo, apretador, o ya hubo decorticalización del cóndilo y yo solamente con la expansión activé, digamos, el problema, ¿no? Pero hay pacientes que se le hace expansión y no lo tengo por qué disfuncionar, ¿no? Entonces no hay una relación directa. Muy aparte que la disfunción temporomandibular es multifactorial, ¿no? Que hasta ahora no se conoce del todo las causas concretas, solamente se atribuyen a algunas situaciones, pero no en todos los pacientes sucede lo mismo. Muy bien, doctor. Ya no hay más preguntas por el momento. Más bien muchos agradecimientos. Se han conectado de varias redes. Bueno, pues gracias, doctor. Felicitamos a usted por su excelente exposición y lo invitamos a despedirse del público presente. Ante todo, agradecer la oportunidad que me dan. Nuevamente, el año pasado hicimos un par de temas también. Tratamos de hacerlo lo más digerible posible para que nuestros colegas de hospitales o de menor resolución, ¿no? De centros de salud, puedan también diagnosticar y dar la consejería a las mamás de los pacientes, porque mucho se da en niños menores en dentición de SIDO, ¿no? Agradecer a la organización del Hospital del Niño en Breña y bueno, solamente me queda desearles un feliz año y agradecerles también por la atención prestada. Bien, doctor, gracias nuevamente a usted. Gracias también a los presentes y a todos los que nos acompañaron el presente año en las telecapacitaciones TeleIC impartidas por la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. No olviden que todos estos temas tan interesantes quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos, felices fiestas, bendiciones.
para ustedes y toda su familia. Un feliz año nuevo. Gracias. Muchas gracias.